Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer nos quedamos con una pregunta muy importante. Leíamos en Primera de Corintios 14, 13 al 17. Por esta razón, el que habla en lenguas pida oración, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias? Puesto que no entiende lo que dices. En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. El don de lenguas debe usarse para beneficiar a otros. La pregunta que nos quedamos ayer es, ¿a quién se dirige este don? El don de lenguas se dirige a Dios. Primera de Corintios 14:2 enfatiza Pablo y declara que grande es Dios en la creación y en la redención. El don de profecía se dirige a las personas. La fuerza de la profecía es que todos en la iglesia puedan escucharla, entenderla y ser edificados por ella, como dice el versículo 4 de Primera de Corintios 14. Mientras que las palabras en un idioma extranjero habladas por una persona con el don de lenguas están limitadas en utilidad y más si nadie las entiende. Pablo ve el don de lenguas en Corinto como un verdadero don de Dios, pero desea que todos los creyentes corintios puedan disfrutar ese don junto con cualquier otro don espiritual. Pablo no guía a los creyentes de ninguna congregación a buscar el don de lenguas. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran, dice. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice Primera de Corintios 14:5. Los dones son dados para edificar y fortalecer a la iglesia. Así que Pablo declara en Primera de Corintios 14:18 y 19, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Recordemos que Pablo era políglota, él hablaba diferentes idiomas. Ahora, cuando proclamas Cristo murió por nuestros pecados, esas 5 palabras podrían traer salvación y consuelo al oyente. Pero si esas palabras se hablan en un idioma que el que escucha no entiende, no le aprovecharía para nada. En la escala de dones, el más útil es el que edifica y fortalece a las personas, mientras que el menor es el que se usa más por interés propio que para el beneficio de los demás. Por eso el título de hoy, el camino más excelente del amor. Número 1. ¿Cómo responden los incrédulos a este don de lenguas? Pablo explica que si los incrédulos fueran a un servicio de adoración en Corinto, donde todos hablan en lenguas al mismo tiempo, concluirían que los creyentes están locos. En Primera de Corintios 14:23, las dudas de los visitantes sobre el cristianismo solo se confirmarían por lo que ven. Por el contrario, qué diferente sería su respuesta si una por una las personas en la iglesia profetizaran entre sí, como dice Primera de Corintios 14:31, alabando a Dios por su bondad hacia ellos. Pablo dice que el resultado de tal testimonio sería si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando,
se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Primera de Corintios 14, 24 al 25. El testimonio y la enseñanza de una persona tendrían entonces un profundo impacto en los incrédulos. El don de lengua puede ser tan improductivo para los incrédulos como intentar mezclar aceite con agua. De hecho, las lenguas pueden endurecer al incrédulo contra la fe en Dios. Y para ilustrar esto, Pablo cita de Isaías 28, 11 y 12. En la ley está escrito: por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjero hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Lo dice Pablo en Primera de Corintios 14, 21. Pablo sabiamente argumenta que las marcas de la verdadera conversión se hacen evidentes cuando una persona llega a una reunión de adoración, entiende el mensaje del Evangelio y es convencida de que es pecadora. Los secretos de su vida pasada parecen ser conocidos por los que están predicando la palabra, y abrumado por la realidad de que Dios está entre estas personas, pues el pecador se arrepiente, no se siente atraído por los dones, sino por el gran dador de los dones. Y viene a los pies de Jesucristo, del Dios viviente. Esa es la marca del evangelismo eficaz. Segundo lugar, ¿qué rol juegan las lenguas en un servicio de adoración? Pablo comienza la siguiente sección con una descripción de un servicio de adoración típico en Corinto, que es muy caótico, como lo son hoy en día en algunos lugares. Cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Y todos están ahí sentados en el borde de sus asientos, esperando su turno para participar. La reunión se alarga porque hay mucho que decir. Pablo le reitera su enseñanza de que los creyentes de la iglesia de Corinto deben juzgar cuáles son los mejores dones para ayudar al oyente. Por eso dice en Primera de Corintios 14, 26, todo esto debe hacerse para la edificación. Dice Pablo, que nadie piense que la adoración congregacional es una plataforma para que una persona u otra exhiba sus dones en la iglesia. Voy a cantar para la honra y gloria de Dios, y sin prepararse y sin nada. No nos unamos a ciertas iglesias por el hecho de que te permita hablar más que otra iglesia. El propósito de la adoración es fortalecer a las personas en su caminar con Cristo. Juzguemos la utilidad de las prácticas de adoración, no por cuántas personas contribuyen en una hora, sino por cómo la congregación se fortalece con esa adoración. Pablo introduce directrices para el ejercicio de los dones espirituales en la adoración. 2 personas, quizá 3, pueden hablar en lenguas, no más. Posteriormente, la persona con el don de interpretación debe hablar. Si una persona con ese don no está presente, el que habla en lenguas debe permanecer en silencio. Así también 2 personas con el don de profecía, o 3 como mucho, son suficientes para que cualquier congregación escuche, digiera y sopese cuidadosamente. Las personas deben esperar con paciencia su turno para hablar o profetizar, porque como explica Pablo en Primera de Corintios 14, 33, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Él concluye diciendo en el verso 40 de Primera de Corintios 14, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden.
las mujeres deben permanecer en silencio porque no tienen la autoridad para enseñar a toda la congregación. Está prohibido que las mujeres tomen el rol de ser cabeza dentro de la iglesia. Esto es muy importante de entenderlo, porque muchas veces confundimos que la mujer no tiene ningún derecho, ninguna autoridad. Pablo se refiere a como cabeza dentro de la iglesia. Está bien que hablen cuando las personas se reúnen para estudiar y orar, pero ser cabeza es un asunto diferente. ¿Mm? Ahora, cuando Pablo habla de que las mujeres callen, estos versos han sido sacados de contexto. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque es en la única parte donde Pablo menciona que la mujer calle en la iglesia. Porque esto fue solo para las mujeres de Corinto, por la cultura que vivían. Corinto era una ciudad portuaria donde venía mucha gente de diferentes partes, diferentes lugares, y había zonas de prostíbulos muy arraigados ahí. Cuando las prostitutas se convertían al cristianismo, una marca distintiva de ellas era que las rapaban, les cortaban el pelo. Y Pablo dice que se pongan un velo cuando vengan a la iglesia y que guarden silencio porque eran, como dicen hoy, eran muy pericas para hablar. Pero se está refiriendo a ese tipo de mujeres, no a todas, por la cultura, entiéndanlo bien. Por eso hace esos comentarios sobre la adoración que nos presenta. Están inspirados por el Espíritu de Dios en un capítulo en la Biblia que habla muy claramente del ejercicio de los dones espirituales dentro de una congregación. Este pasaje es uno de los capítulos más difíciles de la Biblia para hacer una exegesis. La palabra exegesis es una interpretación correcta de la palabra. El gran predicador Crisóstomo, nacido en el año 343, él escribió acerca de este capítulo. Todo este lugar es muy oscuro, pero la oscuridad la produce nuestra ignorancia sobre los hechos a los que se refiere y por su discontinuidad, siendo que en aquel entonces solían ocurrir, pero que ahora ya no se llevan a cabo. Vuelvo a repetir, era por cuestiones culturales. En aquel tiempo no podemos hacer doctrinas de que la mujer no se pinte, la mujer tiene que tener el pelo largo, la mujer no puede usar pantalón, la mujer no se debe de maquillar. Cuidado con esas doctrinas radicales. Cada semana hay oportunidades que se dan en el servicio de entre semana para compartir las necesidades y bendiciones de la iglesia y para que los miembros respetables de la congregación dirijan a la gente en oración. Pero muy rara vez un miembro ordinario de la iglesia es llamado para ofrecer un mensaje a toda la asamblea, incluso en las iglesias más espirituales. La situación hoy es diferente de aquella en la iglesia de Corinto. Hoy todos tenemos la Biblia y nuestra adoración es guiada por una persona dotada y designada por Dios, quien con la inspiración del Espíritu Santo declara la palabra y sus implicaciones a la congregación. Él lo hace así, justo como Cristo lo hizo en la sinagoga de Nazaret. Las palabras que leemos en la escritura, en la disciplina de las devociones privadas, son una ayuda, pero hay una diferencia entre el ministerio del Espíritu hacia nosotros en un lugar en silencio y nuestra expresión pública a toda la congregación sobre lo que hemos aprendido. Pocas bendiciones personales están diseñadas para ser transferidas a los mensajes públicos que son dirigidos a toda una asamblea. Ahora escucha muy bien este punto, el don de la palabra del Espíritu Santo. Pablo está a punto de concluir este capítulo y pregunta en 1 Corintios 14:36, ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes?
Y por supuesto que no. La palabra de Dios se originó en el cielo y vino a la iglesia a través de los apóstoles que fueron llamados, dotados y equipados por el Espíritu Santo. No vino de la Alemania del siglo XIX, donde se originó la alta crítica moderna. No vino de Roma, donde se originaron las tradiciones católico-romanas. No vino de Ginebra, donde florecieron la predicación fértil y los escritos de Juan Calvino. No vino de la iglesia mormona en Utah. No vino del metodismo calvinista de Gales. La palabra de Dios se originó en el cielo y está por encima de cualquier denominación, culto e iglesia, reiterando que cada cristiano la atesore en su corazón para no pecar contra Dios. Pablo también pregunta en el verso 36, ¿o son ustedes los únicos que la han recibido? Si te pusieras de pie en el Vaticano y atestiguara la confianza y la autoridad del Papa, te darías cuenta de la convicción que la Iglesia Católica Romana tiene de ser la única, de creerse la única iglesia verdadera de Dios en el mundo, y que sus doctrinas deben ser tus creencias y que sus tradiciones deben dictar la manera en la que hacen las cosas. La Iglesia Católica cree que es la única a la que toda la palabra de Dios ha alcanzado. Si fueras a Salt Lake City, en el estado de Utah, caminarías alrededor del templo de la iglesia de los santos de los últimos días y te darías cuenta de la misma confianza de que ella se cree la iglesia verdadera, la única en haber recibido la revelación final de Dios en tablas de oro a Joseph Smith. Las personas congregadas en 10,000 pequeñas iglesias independientes tienen la misma actitud. Creen que son los únicos que están perseverando en la verdad, la cual, según ellos, no ha alcanzado a ningún otro grupo. Rompieron con otras iglesias creyendo que son las únicas personas a quienes se les ha revelado la palabra de Dios. Uy, ni se diga de los testigos de Jehová que salieron de ahí, que ellos creen que Russell, su atalaya, su traducción del Nuevo Mundo es la única verdad infalible. La respuesta a las dos preguntas que Pablo plantea es no. La palabra de Dios viene a nosotros, no se origina en nosotros, viene de Dios y estamos seguros que no somos los únicos a los que alcanza. El don de lenguas que los corintios experimentaron también se había ejercido en Éfeso, en la casa de Cornelio, en Samaria, en Jerusalén y en muchos otros lugares en Grecia y Asia. Así que Pablo les expone a las iglesias que el evangelio se ha difundido a toda la cuenca este del Mediterráneo, pero que si van a seguir siendo parte del pueblo de Dios, deben mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y eso viene por saber y hacer lo que Dios dice en su palabra. Las escrituras son el fundamento para toda la iglesia, no la Biblia más las sagradas tradiciones de Roma, no la Biblia más el libro del Mormón, no la Biblia más la Atalaya, no la Biblia más la crítica moderna. Pablo advierte, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. En Primera de Corintios 14, 37 y 38. Ahora te quiero dejar con esto, escúchalo. Esta es una declaración sorprendente, lo que Pablo escribe en este capítulo, en toda esta carta y en todos sus escritos en el mandato del Señor. No solo el apóstol Pablo, sino los otros apóstoles escriben otros libros del Nuevo Testamento y respaldan a Marcos, como lo hace Pedro, o a Lucas, como lo hace Pablo.
escribieron con la ayuda del Espíritu y por mandato del Señor. Toda iglesia debe reconocer esto. Si algunas prácticas o creencias de una iglesia no están de acuerdo con lo que está escrito en la Escritura, se deben cambiar hasta que todo coincida con lo que Dios ha estipulado. De igual manera, los predicadores que Jesucristo envía al mundo no tienen la opción de escoger las prácticas que les gusten. Por ejemplo, vestiduras especiales o ideas con las que estén de acuerdo. El Señor no les concede esa opción. Por 2000 años o por más de 2000 años, el Evangelio ha ido a todo el mundo. Tanto el mundo como la iglesia pertenecen al Señor y la iglesia tiene el derecho de insistir que sus predicadores les lleven la palabra de Dios. Cualquier otra idea, ya sea que venga de los ilustrados académicos o de los individuos que afirman ser profetas, así dice el Señor, se deben medir contra la Escritura. Si no se encuentran bases bíblicas para esta idea, la conciencia de nadie está obligada a creerla. No ignores esta advertencia. Si no lo reconoces tú, serás ignorado. En el gran día, cuando todas las personas del mundo estén reunidas ante el tribunal de Cristo, los que se levantaron y hablaron en el nombre de Cristo estarán bajo un escrutinio especial por la influencia que hayan tenido. O sea, en pocas palabras, seremos juzgados por lo que hayamos enseñado. Seremos probados para ver si reconocemos o no que lo que escribió el apóstol Pablo es mandato del Señor. Si lo reconocemos, seremos bienvenidos al gozo del Señor, pero si no, seremos ignorados. Esa es la esencia de Primera de Corintios 14 sobre el don de lenguas y de profecía. Ahora te quiero dejar con esto. La mayor garantía que podemos tener para la vida eterna, escucha bien la pregunta, la mayor garantía que podemos tener para la vida eterna, ¿cuál crees que es? Te lo dejo de una vez, te doy la respuesta para que medites. El sello del Espíritu Santo, que será nuestro título el día de mañana. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, o sea, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados, sellados con lo que es el Espíritu Santo prometido. Uy, estará muy hermosa la palabra, muy edificante. Pero vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, por enseñarnos el camino más excelente del amor. Solamente puede ser enseñado por el mejor maestro, el Espíritu Santo, que nos enseña toda la verdad, como tú lo dijiste en Juan 16, 13 y 14, que cuando Él viniera nos enseñaría toda la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Nos enseñaría aún las cosas por venir que ya están escritas en tu palabra y que te exaltaría a ti, que esa es su misión principal, exaltarte a ti por sobre todo, Señor, como lo dices en Juan 16, 14, pero también tendría una función que es la que hace en este momento en la tierra, donde estamos viviendo tiempos de maldad, donde hay tiempos de urgencia y de preparación, y es el convencer de justicia, de pecado y de juicio, como tú lo dices en Juan 16, 8. Pero también, Señor, nos da poder para predicar con denuedo tu palabra, como tú lo prometiste en Hechos 1, 8, que no se movieran hasta que viniera el poder del Espíritu, para que fueran tus testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y hoy se está cumpliendo.
porque la mayor señal de tu venida tú ya no la diste en Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y ahora con los medios, con el internet, con todos los medios sociales, todas las herramientas de computación, de los teléfonos, de la tecnología, puede ser posible en un instante. Si se une todo, tu predicación puede ser predicada a todo el mundo en un instante. Danos revelación, Señor, para seguir llevando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.